es muy, muy importante. Si tú tienes una duda, por favor, pregúntala. Si tú tienes algo que tú quieras que se expanda más, con todo gusto lo podemos hacer. Y digo lo podemos porque todos los maestros de la escuela dominical estamos a disposición para que podamos aclarar la duda y también resolver las inquietudes. ¿Sale, mis hermanos? De verdad que los invitamos a que participen, a que lo hagan de una manera bien agradable para el Señor, porque es la manera en cómo nosotros vamos a aprender qué es lo que nosotros estamos creyendo como iglesia bíblica solo por gracia. De verdad que este tema traté de poner unas explicaciones muy claras, muy precisas, pero si aún así quieres que ahondemos en algún tema, con todo gusto, y nosotros, con todos los maestros, lo vamos a hacer. Y si no, pues aquí tenemos la palabra que nos va a poder decir que es la explicación más adecuada. Sale, mis hermanos, pues te invitamos a que oremos. Te invito a que cierres tus ojos para ponernos en manos de nuestro Señor. Mi Señor Todopoderoso, muchas gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento donde estamos, Padre, atentos para aprender de tu palabra. Guíanos, Señor, para que podamos estar con un corazón dispuesto a recibir tu amor, con una mente abierta para recibir tu palabra, Padre, y que seamos nosotros, Señor, hacedores de tu palabra con nuestra vida. Bendícenos, Señor, y danos sabiduría para poder entender, pero sobre todo para poder aplicar la enseñanza que hoy vamos a tener. Padre, bendícenos a todos, Señor. Nos ponemos en tus manos. A manera personal, Padre, obra en mi vida, obra en mi corazón, en mi mente, para que yo todo lo que diga, Padre, sea solo lo que tú quieras que digas, mi Señor. Utilízame, Señor, utiliza mi boca, utiliza mi mente, utiliza mi corazón, utiliza mi vida, Padre, para este estudio, Señor, que ha sido realizado con mucho amor, Padre, para poderlo compartir en esta mañana. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como ya les decía, el tema que hoy nos concierne se llama la obra salvadora de Jesucristo. Y en esta sección vamos a tratar el significado de la obra como nuestro Salvador, en particular con el tema principal de la obra salvadora de Cristo, que es la expiación. Les voy a dar dos definiciones. ¿Alguien sabe qué es salvar? Salvar, mis hermanos. A ver, hermanos, ¿alguien? ¿Cómo? ¿Librar algo? Sí, así es. Lo dijiste bien. Miren, una de las cosas que yo encontré es esa parte que dice aquí, Alexa, dice que salvar es librar de algo o rescatar de algún peligro o calamidad. Por aquí ya vamos entendiendo a qué nos va a encaminar esto que dice que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Sale? La expiación, mis hermanos, esta segunda definición que es muy importante poderlo entender y para poder entender todo el desarrollo del tema. La expiación, ¿saben qué es, hermanos? Porque en muchas ocasiones, ahí con el hermano Héctor, en muchas ocasiones decimos la palabra expiar los pecados y Jesucristo expió nuestros pecados, pero a veces la palabrita en sí la decimos solo porque pensamos que sí la entendemos, pero esta definición está bien clara y bien precisa. Hermano. Expiar, yo entiendo, he sabido que es la intención de que Dios nos perdone nuestros pecados por medio de un sacrificio personal, como antes lo hacían ofreciendo sacrificios de animales engordados. Entonces ese lugar ya lo tomó Jesucristo. Él ya expió nuestros pecados con su sacrificio en la cruz. Así es, mi hermano. Miren, realmente está muy buena tu explicación, hermano. Muchas gracias. En la Biblia, la expiación es el acto de padecer el castigo por los pecados, lo que permite al pecador arrepentido reconciliarse con Dios.
Es decir, mis hermanos, Jesucristo siendo Dios se hace hombre, pero no se despoja de su divinidad y acepta ser Él. Jesucristo aceptó ser Él quien reciba la ira de Dios en la muerte de cruz y resucitar venciendo a la muerte. Con esto, hermanos, rompe la brecha que existía entre el hombre y Dios, que como dijiste, hermano, solamente por medio de otros sacrificios el hombre podía recibir el perdón de Dios. ¿Sale? Y ahora nosotros podemos tener un acercamiento con Dios teniendo como intermediario nada más y nada menos que a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cómo se lleva a cabo la expiación? ¿Cómo, hermano? Con el arrepentimiento, dice aquí el hermano Martín. Ajá. Le vamos a pedir para que el hermano Toño se aviente las carreras más rápidas. Si alguien quiere participar, si nos ayuda levantando la mano, por favor. Y con todo gusto les pasamos el micrófono a esto para que todas estén participando y todos escuchen la pregunta. Mis hermanos, ¿cómo se lleva a cabo la expiación? Pero más se refiere, hermano, a cómo la llevó a cabo Jesucristo. Bueno, Jesucristo, mis hermanos, llevó a cabo la expiación por todo su pueblo, es decir, por los elegidos. Su sacrificio expiatorio se realizó en el huerto de Getsemaní y en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por los pecados, tomó sobre sí la muerte y resucitó. Así es como Jesucristo llevó a cabo la expiación. Ahora, ¿qué objetivo tiene la expiación? Ok, miren, ayudar a vencer el pecado, la adversidad y la muerte, perfeccionarnos, reconciliar la caída del hombre con Dios y aplacar la ira de Dios. Es decir, nosotros éramos merecedores de toda la ira y Jesucristo la recibió por nosotros. Ese es el principal objetivo de la expiación. Ahora, tenemos como fundamento el versículo de Filipenses 2, del 5 al 11. Creo que ese viene en sus hojitas y se los voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también. ¿Tú lo querías leer? No, hermano, léelo, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, mis hermanos, con esto tenemos como fundamento la expiación, todo el trabajo que hizo Jesús en la cruz para nosotros poder tener ese acercamiento con Dios Padre. Bueno, vamos a comenzar ahora, mis hermanos, con un subtema que se llama la humillación de Cristo en su obra salvadora. Y entonces, a partir de aquí comienzan los versículos que vienen señalados. ¿Sale? Entonces, por ahí si tienes alguno, vamos a comenzar con el 225 para que se prepare el que tenga el 225 y lo podamos leer. Bueno, entonces, mis hermanos, la humillación de Cristo fue parte de su obra salvadora, ya que se sometió a la muerte en la cruz para pagar el pecado de todos los elegidos. Mis hermanos, Cristo dejó a un lado su majestad divina y asumió la naturaleza humana. Se sometió a la ley y a la maldición de la ley. Fue encarnado y nació como un niño indefenso en Belén.
Se sintió vulnerable como un cordero llevado al matadero y cargó sobre sus espaldas las iniquidades de todos los hombres. Padeció la muerte de cruz y resucitó cumpliendo así el plan de Dios Padre. Como explica el Catecismo Menor de Westminster, la humillación de Cristo consistió en haber nacido en una condición baja, hecho bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de cruz, en ser sepultado y continuar bajo el poder de la muerte por un tiempo. Este tiempo, como nos explicó nuestro hermano Gabriel la semana pasada, 3 días, porque así era una profecía, 3 días, y aparte porque la ley judía determinaba que para que una persona se decretara oficialmente muerto tenía que haber fallecido por 3 días. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice continuar bajo el poder de la muerte por un tiempo. Al tercer día resucitó. Ahora vamos a comenzar leyendo todo el contenido de nuestro primer encabezado y de ahí nos vamos por partes. ¿Sale? Comienza así: en la totalidad de su vida y su muerte, Jesucristo se humilló a sí mismo para servir como nuestro mediador en obediencia a los propósitos salvíficos de su Padre, como el segundo Adán. Su vida sin pecado y de obediencia sincera a la ley obtuvo el don de justicia perfecta y vida eterna. Para todos los elegidos de Dios, en su muerte sustitutoria a favor de su pueblo, Cristo se ofreció a sí mismo por el Espíritu como un sacrificio perfecto, el cual satisfizo las demandas de la ley de Dios al haber pagado el castigo completo por los pecados de su pueblo. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados, recibió nuestro castigo, propició la ira de Dios que nos era contraria, vindicó la justicia de Dios y compró nuestra redención a fin de que nosotros fuéramos reconciliados con Dios y viviéramos en comunión bendita con Él para siempre. Esto es todo lo que nos va a llevar el desglose el día de hoy. Mis hermanos, como se pueden dar cuenta, estos puntos son muy básicos para nosotros aprender y entender cuál es lo que nosotros debemos de creer como iglesia bíblica solo por gracia. ¿Sale? Ahora, mis hermanos, vamos a comenzar a leer del punto 225 al 227. En la totalidad de su vida y su muerte, Jesucristo se humilló a sí mismo para servir como nuestro mediador en obediencia a los propósitos salvíficos de su Padre. Recordemos, hermanos, que en la caída del hombre se rompió por completo la comunión directa que se tenía con Dios, haciendo imposible que el hombre pudiera tener contacto con Dios. Y en Génesis 3, 14, 15, tenemos la primera promesa por parte de Dios de que enviará la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Y esta promesa está hablando de Jesucristo, es decir, el plan de salvación. Posteriormente, con el tabernáculo de Moisés y a través de los sacrificios, era como se podía tener la expiación de los pecados. Sin embargo, solo podían entrar en el tabernáculo los sacerdotes, ¿se acuerdan? En representación de todo el pueblo. Así pasan y pasan los años y pareciera que Jehová se ha olvidado de esa promesa. Sin embargo, a través de toda esa historia, vemos cómo todos los pactos de Dios, Él los ha cumplido fielmente. Y el que ha roto los pactos ha sido el hombre. Así, hasta que llegue el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, y con eso se cumple la profecía establecida desde Génesis, y venciendo al pecado y a la muerte, ahora Jesucristo, con su sangre derramada, nos limpia de todo el pecado y queda como mediador entre Dios y los hombres. Recordando que Dios hace la obra, Jesucristo la lleva a cabo y el poder del Espíritu Santo transforma la vida de las personas. Es decir, solo los que llegan a Jesucristo en arrepentimiento y fe podrán ser salvos, hermanos. Esta es una de las declaraciones muy importantes, que hay, como decía el hermano Martín, en arrepentimiento, pero también en arrepentimiento y fe es como podemos tener ahora nuestra comunión directa con Dios a través de la obra salvífica de Jesús. Sale, durante toda su vida, hermanos, Jesús padeció
en carne propia la tentación del pecado y conoció la muerte más horrenda que existía hasta ese momento, padeciendo en carne propia toda la carga de los pecados de todo el mundo en esa cruz. Pero, mis hermanos, fíjense bien esta parte, obedeciendo fielmente la voluntad del Padre. Mas, sin embargo, con su obra, es decir, Cristo con la obra de obediencia, toda la gloria se la da al Padre. Cristo llegó aquí para glorificar a su Padre, como dice la Escritura, pero también Cristo mismo se glorifica en la muerte de cruz. Hermanos, vamos a leer el versículo 2, por favor, el 225. ¿Quién lo tiene esto para un sustento bíblico? ¿Alguien lo tiene? ¿A nadie le tocó? Hermano Toño, con la hermana Lidia. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas gracias, hermana. El punto 226, allá con Emanuel, hermano. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muchas gracias, hermano. El 227, mis hermanos. ¿Nadie, mis hermanos? ¿Alguien que lo quiera leer? 27. Bueno, se los leo yo. Dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la del Padre. Hermanos, con esto quedamos sustentados de los versículos bíblicos, la parte de esta declaración, ¿sale? Del punto 225 al 227. Continuamos con otro punto, 228 al 232. Ahí también lo tienen en sus hojitas. Dice, como el segundo Adán, su vida sin pecado y de obediencia sinceró a la ley. No, perdón. Otra vez lo voy a leer porque me revolví. Como el segundo Adán, su vida sin pecado y de obediencia sincera a la ley de Dios, obtuvo el don de justicia perfecta y vida eterna para todos los elegidos de Dios. Mis hermanos, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna duda? Si voy muy rápido, díganme por favor para detenerme y hacerlo, porque de repente me quiero leer de corrido todo. Hermanos, esto es bien importante que nosotros nos llevemos de aquí que nos vamos bien entendidos, de verdad, porque esto es en lo que nosotros como Iglesia Bíblica, solo por gracia, estamos creyendo, y son declaraciones muy importantes, de acuerdo a todas las que nosotros tenemos. Vale. Miren, vamos a leer por favor el número 228. ¿Alguien lo tiene? Acá de este lado con Johnny, mi hermano.
Lo voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, porque no tiene aquí como tal una versión. Dice, Romanos 5:14, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Así es, hermano, muchas gracias. Adán fue el primer hombre, debemos recordar lo que dice la Escritura, hecho del polvo de la tierra, como dice también la Escritura, y recibió el aliento de vida de Dios. Y esto es muy importante, mis hermanos. Adán recibió el aliento de vida por parte de Dios. Pero Jesucristo es un ser que da vida y vino del cielo a la tierra. Adán, hermanos, desobedeció al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que trajo la muerte al mundo. Sin embargo, Jesús resistió toda tentación de pecar y mantuvo su inocencia. Son puntos de Adán y de Jesús, ¿sale? Ahora vamos a leer el punto 229, hermanos. ¿Alguien lo tiene? Aquí. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Aquí está. Segunda de Corintios 5:21. Sí, gracias, hermana. Como podemos ver, dice aquí que Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Para qué? Para declararnos inocentes por medio de él. El primer Adán, hermanos, decidió desobedecer a Dios. A ver, sí entendemos esa parte. Él decidió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eva le ofreció la fruta, pero él tomó la decisión de agarrarla y de morderla. Entonces esa fue una decisión de él, ¿no? Porque no puede ser que Eva le haya dado, que le haya puesto una pistola en la cabeza y decir, cómela porque yo ya la probé. No. Adán decidió tomarla y comerla. Por eso lo que dice aquí. Adán desobedeció al comer del árbol. El primer Adán decidió desobedecer a Dios, introduciendo con esta desobediencia el pecado en el huerto del Edén. Pero el segundo Adán, Jesús, decidió obedecer a Dios en el huerto de Getsemaní, aceptando beber la copa del cáliz de la ira de Dios en lugar de los pecadores. Aquí vemos esta parte bien importante, ¿no? Adán, con su desobediencia, con su decisión, introduce el pecado, es decir, la muerte, en el huerto. Y Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, acepta la ira y con eso acepta el lugar de todos los pecadores para llevar a cabo el plan salvífico de Dios a través de la muerte en cruz de Jesucristo. Hermanos, vamos a leer el 230, ¿alguien lo tiene? Romanos 5, 17 al 21. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna
mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muchas gracias, hermano. Aquí en este texto hay una parte muy importante que lo hemos recibido en muchas enseñanzas. Dice que para que la gracia sobreabundara, sobreabundó el pecado. Y creo que ya tenemos bien establecido eso, ¿verdad? No se trata de que solamente que para que yo tenga gracia debo de pecar deliberadamente, ¿no? Sino que cuando yo llegué a Cristo, todos mis pecados, entre más pecados yo había tenido, yo era el más vil pecador de todos, y cuando llegué a Cristo, sobreabundó la gracia porque me perdonó todos mis pecados, pequeños, grandes, mayores, que al final de cuentas todo era pecado, toda mi vida era pecado. Y entonces pues, a eso se refiere que sobreabunda la gracia. No quiere decir que nosotros ya estemos pecando deliberadamente para que sobreabunde la gracia, no. A eso se refiere, a que nosotros llegamos a Cristo y Cristo nos da su gracia para perdón de todos nuestros pecados. Ahora, mis hermanos, les voy a decir unas pequeñas características entre Adán y Jesús. No es una comparación, más sin embargo, son características, son puntos que de los dos, ahorita los van a ver, miren. Adán fue creado sin pecado, pero desobedeció a Dios. Y Jesús vivió sin pecado y obedeció completamente a Dios. Adán, su desobediencia trajo pecado y muerte al mundo, y Jesús, su obediencia trajo justicia y vida eterna. Adán representa a la humanidad caída y Jesús representa, mis hermanos, ni más ni menos que a la humanidad redimida. ¿Sí? Entonces, son aspectos que si nosotros los analizamos detenidamente nos vamos a dar cuenta cómo el plan salvífico de Dios es perfecto. O sea, no tenemos nosotros algo que nosotros estemos en desacuerdo con Él, porque todo lo hizo de tal manera que ahora nosotros por medio de Jesucristo tengamos esa comunión y perdón de nuestros pecados. Vamos a leer el punto 231. ¿Alguien lo tiene? Dice Juan 3, 14 al 16, dice, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que cree en mí tenga vida eterna. Dios amó también a toda la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo. Perdón, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo lo que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Gracias, hermano Ramón. Con esto tenemos el sustento bíblico, mis hermanos, ¿sí? de esta parte de que si nosotros creemos en Jesucristo, debemos de tener la certeza de que no vamos a morir. Vamos a dejar nuestro cuerpo terrenal, pero vamos a estar viviendo una gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Aquí les voy a dar una nota que yo le puse aquí como nota importante. Dice así: Adán es considerado, mis hermanos, como cabeza de la antigua humanidad, cuyo pecado afectó a todos sus descendientes, es decir, la humanidad entera. Todavía hasta la fecha, el pecado de Adán nos sigue afectando a todos nosotros. Pero Jesús es considerado como cabeza de una nueva humanidad y su obediencia ofrece vida eterna. ¿A quién creen, hermanos? A todos los que creen en Él, ni más ni menos. Hermano, lo que decía nuestro pastor hoy, si todavía no creemos, es tiempo de creer en nuestro Señor Jesucristo. Estaba yo hablando con una persona y me decía que cómo podíamos estar seguros de esto. Y yo le decía, mira, si tú crees en Dios, debes de creer en la Biblia, porque si no crees en Dios, pues entonces no tiene caso que tú creas en la Biblia. Entonces, si tú crees verdaderamente en Dios, debes de creer que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, que utilizó a hombres para que la escribieran toda su obra, toda su historia,
del pueblo de Dios y todo lo que Dios ha hecho y todas las profecías que están para que se cumplieron en la muerte de Jesucristo, en el nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Le digo, pero si yo creo en Dios, entonces debo de creer lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que si yo tengo fe, me arrepiento de mis pecados y tengo fe en Dios, no tengo nada más que hacer, ni adorar ídolos de piedra, ni de tela, ni de imagen, de nada más que arrepentirme, creer en Cristo Jesús y con eso soy merecedor de la gracia y soy perdonado de todos mis pecados. Y la verdad es que es algo, hermano, que para muchos que no están que no están que no son arrepentidos o nacidos de nuevo, dice la Escritura que esto será cosa que les va a parecer como cosa de locos, ¿verdad? Y ellos, porque al menos yo así estaba, hermanos, también en un tiempo yo decía, ¿cómo es posible que digan esto? ¿Cómo es posible que hagan esto? Pero así es, hermanos, cuando te llega la palabra de Dios y entiendes y empiezas a meditar todo lo que dice la Escritura, te das cuenta que lo único que necesitamos es arrepentirnos, tener fe en Jesucristo y con eso somos merecedores de la gloria eterna, mis hermanos. Vamos a continuar con el punto 232. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Hermanos, tengo en Reina Valera 1960. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Gracias, hermano. Con esto queda sustentado este punto. Y yo quisiera compartirles, hermano, esta notita que también escribí aquí. Dice así: Jesús fue obediente a Dios y a la ley en todo, viviendo sin pecado. Esa obediencia perfecta lo hizo justo y su justicia es acreditada a todos los que creen en Él, es decir, los elegidos de Dios, para que puedan ser aceptados por Dios, no por sus obras, sino por la obra perfecta de Cristo. Como nos podemos dar cuenta, todo, hermanos, apunta a Jesucristo, es decir, la humillación de Cristo en su obra salvadora. Sí, ahora vamos a continuar, hermanos, con el siguiente punto. ¿Hasta aquí todo va bien, hermanos? ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Hermano Toño. Te veía, hermano. Sí, yo quería comentar esto en este punto que acaba de mencionar del 232, que va de la mano con, pues, con todo, donde dice que acerca de Cristo, que con su vida sin pecado y de obediencia sincera a la ley de Dios, obtuvo el don de justicia perfecta y vida eterna para todos los elegidos de Dios. Entonces, quiero yo entender que se relaciona con lo que vimos en Efesios, en el capítulo 1, que decía de todas las bendiciones que Cristo compró para nosotros en los lugares celestiales. Y entonces aquí podríamos decir entonces que creemos en la doctrina que le llaman la expiación limitada, en la que los méritos de Cristo son aplicables solo para los suyos, para su pueblo, para sus escogidos. Muy buena pregunta, hermana. La expresión limitada y la expresión ilimitada. Dice que la expresión limitada, de acuerdo al texto, déjame ver, aquí lo tengo en mis notas. Bueno, es una postura calvinista que dice que Jesús murió. Que no encuentro mi nota, pero déjame ver.
La expresión limitada, hermanos, dice que Jesús murió solamente por aquellos a quienes han de creer en él. Pero la expresión ilimitada dice que Jesús murió por todos. Esa es la expresión ilimitada, que Jesús murió por todo el mundo, por toda la humanidad, mas sin embargo solamente se hace efectivo en los que creen en él. Y estas son, yo creo que dos posturas muy importantes. La postura, pero no nos quita de nuestra salvación. Esto es una postura que nosotros, a menos ahorita a ver si me apoya un poquitito, pero la expiación limitada, es decir, es para la ilimitada y la limitada, es para, ambos aplican para los que creen en Jesucristo. Pero nada más aquí es una postura de que Jesús murió por todos, pero al final de cuentas aplica solamente para los que creen en él. Y la expiación limitada dice que solamente murió para los que creen en él. Y entonces, en otros temas anteriores lo habíamos tocado ese punto, pero estamos, ahora esa expiación, incluso hay otra expiación, estoy tratando de recordar qué otro tipo de expiación hay, pero no recuerdo, lo debo de tener en algún cuaderno donde lo escribí. Pero no sé si alguien quiera ahondar un poquito más, pastor, hermano, porque eso es lo que yo entendí. Es decir, la expiación limitada es solo para los que creen, pero es una postura donde al final de cuentas aplica solamente para los que creen, la ilimitada también. En el Evangelio de Juan, ahí dice, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, yo entiendo o así para, no sé si explicarle un poquito a la hermana, que sí, justamente Dios Padre envió a Jesucristo a morir por toda la humanidad, pero no todos van a creer porque van a amar más las tinieblas, su vida de pecado, y no van a arrepentirse ni van a creer en Jesucristo. No sé. Gracias, Si estoy hermana. mal, me corrigen. Gracias. También, de hecho, esa postura está sustentada en el versículo bíblico de Primera de Juan 2:2, que dice así: y él es la apropiación de nuestros pecados, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso está sustentada, esa es la calvinista, ¿no? Que él decía, no, Calvino decía que solo por los que han creído en él. Mas, sin embargo, en estos versículos nos está diciendo que está por todos. Entonces es una postura, pero al final aplica solamente para los que creen en él, ya sea limitada o ilimitada. Hermanos, ¿alguien más quiere participar? Bueno, la pregunta es de la hermana Lidia y creo que es importante responderla. ¿Cuál es nuestra postura en cuanto a lo que se está diciendo? Y necesitamos ser muy sabios en esto, porque como bien lo decía hermano Sergio, son posturas. Pero yo creo que la expiación de Jesús en cuanto al potencial de salvar a todo el mundo, lo tiene. O sea, Él pudo haber salvado a todo el mundo si Dios hubiese querido. La respuesta es sí. Pero es limitada en el sentido de que se hace efectiva solamente en quienes han creído.
Entonces, en ese sentido, sí creemos en la expiación limitada, porque decir que si Jesús murió por todo el mundo, entonces todos se salvan, eso es universalismo. Y como han dicho muchos teólogos, en los cuales yo he tenido que meditar en eso y creo que tienen razón, decir que Jesús murió por todo el mundo todavía nos pone en problemas más graves, porque entonces, ¿por qué no todos se salvan? Entonces, creemos en la expiación limitada, en la expiación limitada, sí, porque solamente los que creen son salvos. Aunque Juan 3:16 declara que Jesús vino a morir por todo el mundo, el mismo texto, Juan 3:16 al 18, declara eso, que Dios envió a su Hijo a morir por el mundo. Y yo no quisiera entrar en detalles ahí en ese texto de si esa palabra mundo es mundo o no, pero ahí la palabra mundo es personas. Ahora, el mismo texto establece en el versículo 18 que el que no cree ha sido condenado. Punto. Entonces, creemos en la expiación limitada porque la salvación es para los que creen, para los que se arrepienten de sus pecados. Por lo tanto, no es para todos. No sé si porque son dos posturas, tenemos que verlo aquí en las dos posturas en el cristianismo, por así decirlo, el arminianismo y el calvinismo. La postura de Calvino en cuanto a la salvación es que la expiación es limitada. ¿Pero en qué sentido lo dice? Porque pues solamente los que se salvan, como declara Juan 3:16 al 18. Yo creo que esa postura ni siquiera es calvinista, esa postura es bíblica. Lo que dicen nuestros hermanos arminianos es que ellos dicen que como si la salvación dependiera del hombre en la expiación ilimitada. Es decir, que no sé si estoy aquí en lo correcto, porque necesito estar recordando eso, pero ellos dicen que todo el mundo, o sea, todo el mundo es salvo por el sacrificio de Cristo, pero ahí necesita el hombre como creer, ¿sí? O sea, como que si la salvación dependiera del hombre, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que la salvación es absolutamente de Dios porque Él es el autor de la salvación y porque la salvación, como dice Efesios 2, es por gracia, no por obras. Y que yo creo que Efesios capítulo 1 lo establece de una manera contundente porque Pablo lo dice, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y por qué Pablo usa la frase en Cristo alrededor de 30 veces en la carta? Porque sin Cristo no hay absolutamente nada. Entonces, volviendo al punto y a la pregunta de la hermana Lidia, yo creo que sí, en ese sentido, creemos en la expiación limitada, en que solamente los que creen son salvos. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a aplicar el evangelio o que no estamos diciendo eso. Creemos que la persona que cree en este momento y se arrepiente de sus pecados, porque el evangelio le fue predicado, si se arrepiente, Dios promete darle vida eterna. Ahora, lo que no sé si se respondió esa pregunta o no, o si alguien más quiere agregar algo, pero eso es lo que creo que creemos. Creemos en la expiación limitada en ese sentido porque la palabra de Dios lo dice. La salvación no es para todo el mundo y nosotros tenemos que creerlo porque la Biblia lo establece. La salvación no es para todo el mundo. La salvación es para los que creen, para los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, hermanos. Bueno,
respondiendo a la pregunta también de la hermana Lidia, nosotros tenemos que ser honestos. Hay dos posiciones doctrinales que ya mencionó el pastor, ¿verdad? Una de ellas es que creemos, bueno, no estoy diciendo que ahorita nosotros creemos. Una posición doctrinal es creer que el sacrificio de Jesús solamente Él lo hizo por sus elegidos. Esa es una posición, ¿sí? La otra posición doctrinal y escritural, porque pues esas personas que lo creen pues también es a través de la escritura, no es algo que se están inventando, es que ese sacrificio fue por toda la humanidad, pero solamente se salvan aquellos que se arrepienten de sus pecados y que creen en el Evangelio. Esas son las dos posiciones, hermanos. Ahora, ¿cuál es la posición que nosotros estamos tomando de acuerdo a lo que se está presentando? Es que Jesús murió, dice ahí la declaración de fe, como el segundo Adán, su vida sin pecado y de obediencia sincera a la ley de Dios, obtuvo el don de justicia perfecta y vida eterna para todos los elegidos de Dios. Ahora, ¿quiénes son todos los elegidos de Dios? Todos los que creen y se arrepienten de sus pecados. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Por lo tanto, la iglesia bíblica solo por gracia está creyendo que ese sacrificio es para todos los elegidos de Dios y que ello se demuestra a través de su arrepentimiento y de creer. Ahora, y esto es muy importante, nosotros como iglesia no nos estamos cerrando a que una persona, por convicción de acuerdo a las escrituras, diga, yo solo creo que el sacrificio de Jesús fue para los elegidos. Está bien, porque la escritura también lo dice. Y no estamos en contra de aquellas personas que creen que ese sacrificio fue para toda la humanidad, pero que solamente se hace efectiva la salvación en todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. ¿En qué sí estamos en contra? En que nosotros no promovemos que ese sacrificio fue por toda la humanidad y no importa si no creen y no se arrepienten, serán salvos. En eso no creemos. ¿Sale, hermanos? Entonces podemos convivir con las dos posturas doctrinales. No estamos cerrando de acuerdo a lo que estamos estableciendo nosotros en nuestra declaración de fe, que inclusive varios de los mismos que estudiamos tenemos diferente posición en esa parte. Algunos creen que es limitada en el aspecto que solamente fue para los elegidos de Dios y otros creen que fue por toda la humanidad, pero se hace efectivo en solamente aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Y con eso podemos vivir sin ningún problema, hermanos, y podemos convivir y podemos seguir en el ministerio juntos por amor a Dios. Pero lo que sí no podemos creer, y eso de acuerdo a la Escritura, es que pensemos que el sacrificio de Jesús salvó a toda la humanidad y que pueden vivir como quieran y en ninguna y no arrepentirse y no creer en Jesucristo y aún así serán salvos. En eso sí no creemos. ¿Vale, hermanos? No sé si ya haya quedado ahí claro. ¿Sí? Gracias, hermanos. César, ¿querías comentar algo? Sí. Aquí con César, hermano. Sí, yo escuché una prédica del pastor Ezequiel, donde decía de por qué Jesús dice que en Juan 3:16 murió por todo el mundo. Él decía o explicaba que cuando Dios hizo el mundo era perfecto,
pero cuando se vino el pecado de Adán, fue manchado, condenado pues todo el mundo. La venida de Jesús vino a vencer ese pecado, ¿verdad? Pero no quiere decir que todo el mundo sea salvo, mas dice que los que sigan a Jesús, los que crean en Él y el por qué vino con su derramamiento de la sangre por el perdón del pecado, será limpio y sería salvo. Solamente se creen en Jesús. ¿Por qué resucitó el tercer día? Para poder creer que hay una eternidad, una salvación, porque si no hubiera resucitado, no tuviéramos esa salvación. Bueno, eso es lo que explicaba el pastor Ezequiel. Por eso resucitó al tercer día, para poder justificar o poder demostrar que si solamente creemos en Él, tendríamos una eternidad con Él. Bueno, es lo que yo quería decir. Pero solamente creyendo pues en lo que hizo en la obra del Señor. Hola. Gracias, hermano. Creo que quedó muy aclarado, ¿no? Con la participación de los hermanos Pastor y nuestro hermano Gabriel. ¿Sale? Entonces vamos a pasar al otro punto, que es los puntos 233 al 235. No, no es cierto, hermanos. Es que le moví aquí y me moví yo también. Es el punto 236 al 242. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados, recibió nuestro castigo, propició la ira de Dios que nos era contraria, vindicó la justicia de Dios y compró nuestra redención, a fin de que nosotros fuéramos reconciliados con Dios y viviéramos en comunión bendita con Él para siempre, para siempre. ¿Alguien tiene el punto 236, hermanos? Allá atrás, hermano. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para nosotros. Dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Gracias, hermano. Jesús al morir en la cruz tomó sobre sí mismo la culpa y el castigo por los pecados de otras personas, no los suyos, porque sabemos que Cristo no tenía pecados, sino los nuestros, y cargó con la culpa como si fueran suyos los pecados, aunque no lo eran. En la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, sino que soportó el juicio espiritual por el pecado de su pueblo. Por eso en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso nos muestra cómo experimentó de una manera terrible la separación y el castigo que nosotros merecíamos, logrando con esto tres cosas. Estas tres cosas muy importantes, hermanos. La primera es el perdón. Nuestros pecados fueron pagados completamente. Esa fue una de las cosas. La segunda cosa es la justificación. Somos considerados justos delante de Dios por la justicia de Cristo. Y la tercera, ninguna es más importante que otra, la verdad, pero de cierta manera esto es algo que nos afecta, yo creo que desde el momento en que conocemos a Cristo hasta nuestra muerte, que es la reconciliación. Es decir, que podemos tener una relación restaurada con Dios. Aunque ninguna de esas tres partes es más importante que la otra, pero sí en el momento en que llegamos a Cristo, entonces nuestra relación con Dios se hace más estrecha, más personal y más íntima, hermanos. Así es de que de cierta manera pudiera parecer más importante, pero no. Son tres puntos muy importantes: el perdón, la justificación y la reconciliación. Ahora miremos este versículo, el número 237. ¿Alguien lo tiene, hermanos?
Gálatas 3:13. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Gracias, hermana. Como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Jesucristo se hizo maldito por causa de nosotros. Hermanos, y vamos a continuar. Vamos a recordar qué significa propiciar. Y significa, bíblicamente dice que es aplacar o satisfacer la vida de alguien mediante una acción que calma su enojo. En el contexto bíblico, la ira de Dios es su reacción justa y santa contra el pecado, y como Dios es justo, no puede ignorar el pecado, por tanto, debe juzgarlo. Pero Cristo, al morir en la cruz, satisfizo esa ira. Tomando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, Cristo absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Por eso, para los creyentes ya no hay condenación ni enemistad con Dios. Cuando decimos que ya no será contraria, se refiere que una vez que la ira de Dios fue satisfecha por el sacrificio de Cristo, ya no está en contra de los que están en Cristo. Es decir, ahora, ya que nosotros estamos en Cristo, entonces solamente nos queda adorarlo, glorificarlo con nuestra vida, esperando el tiempo de su segunda llegada o el tiempo en que nosotros partimos de este mundo para encontrarnos con Él en gloria eterna. Ahora, mis hermanos, como dijimos antes, Dios no podía simplemente pasar por alto el pecado sin castigo. Al castigar el pecado en su propio Hijo, Dios mostró que Él es justo y también que justifica al pecador que cree en Jesús. Y Cristo no solo salvó al pecador, sino que defendió y manifestó la perfecta justicia de Dios. Por tanto, Cristo calmó la ira justa de Dios contra el pecado. Gracias a Cristo, Dios ya no está en contra de nosotros, sino reconciliado con nosotros. Y en todo esto, Dios demostró ser justo al no dejar el pecado sin castigo. ¿Y en qué momento castigó al pecado, hermanos? En la muerte de cruz, con Él. Lo podemos ver, esto lo podemos ver como en la Biblia, el punto 238. ¿Alguien lo tiene? Bueno, se los leo aquí, es Romanos 5, versículo 9. Se los leo en traducción en lenguaje actual. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. ¿Vale? El punto 239, hermanos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias, hermana. Con esto dice, ¿verdad?, que solo los que confían en Jesús son justificados. Ahora, los puntos a continuación, 240, 241 y 242, dice que compró nuestra redención a fin de que nosotros fuéramos reconciliados con Dios y viviéramos en comunión bendita con Él para siempre. Y podemos entender lo siguiente: Cristo pagó un precio muy alto, su vida y su sangre, para rescatarnos del pecado, la esclavitud espiritual y la condenación. Ahora, mis hermanos, recordemos que es la redención, es una liberación comprada en el sentido, fíjense, es cómo lo está poniendo, en el sentido como cuando un esclavo es liberado por alguien que pagó su rescate. En este caso, nosotros fuimos liberados del pecado, de las cadenas del pecado, y el que pagó nuestro rescate fue Jesús en su muerte de cruz y resurrección.
Y la reconciliación, es decir, volver a estar en paz, en amistad con Dios. El pecado, hermanos, nos había separado de Dios, entonces éramos enemigos espirituales de Él, pero Jesús restauró la relación rota, hermanos, y esto lo podemos ver en el punto 240. ¿Alguien lo tiene? Aquí con César, hermano. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es un Cristo Jesús. Y Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Muchas gracias, hermano. El punto 241. ¿Alguien lo tiene? Se los leo aquí. Dice Romanos 5:10, si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará, ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Y el punto número 242. Acá, hermano, la hermana Vicky. Vicky. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, aquí es de donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Muchas gracias, hermanos. Como nos podemos dar cuenta en estos versículos, nos habla precisamente sobre que Cristo pagó un precio muy alto, que es su vida, y derramó su sangre por todos nosotros para rescatarnos del pecado, la esclavitud espiritual y la condenación. Entonces, mis hermanos, con esto terminamos esta primera parte, lo que está ahí marcado. Pero después de estudiar todo esto, estaba yo llegando a una conclusión y estaba meditando mucho. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito final de la redención? ¿Ustedes han meditado algo en esto? El propósito final de la redención. Y eso lo estaba yo meditando porque estaba yo pensando, bueno, sí, ya con Cristo pues me voy a librar del pecado. Digo, me voy a librar del infierno. Y yo estaba, pero ¿a poco nada más? Y entonces, al librarnos del pecado, ¿quiere participar, hermano? Bueno, se ve que siempre hablamos de que un cristiano que es hijo de Dios es que ya se arrepintió y Dios lo recibió como hijo. ¿Sí? El propósito es que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, hermano. Y el propósito final, estaba yo meditando y eso me llevó a estarme ahí todo bien mal, un buen rato. Dice así, el propósito final de la redención no es solo escapar del infierno, como algunos pensábamos. Yo en un determinado momento lo pensaba. Al creer en Cristo me voy a librar del infierno, pero es otra cosa mucho más importante, mis hermanos, que es vivir con Dios, conocerlo, disfrutarlo y adorarlo por siempre mientras lleguemos a la gloria. Y en la gloria, mis hermanos, ¿qué va a suceder? Lo vamos a tener no lo vamos a tener, lo vamos a adorar de una manera, hermano, como dice la Escritura, como los ángeles, es decir, en espíritu y en verdad. Y ahora solamente nos va a tocar estar por toda la eternidad en adoración para nuestro Señor. Sí, mis hermanos, con esto damos por terminados. ¿Hay alguien que quiera participar?
yo nada más agregar algo y es cierto lo que dice, cómo uno se pone a meditar en esa parte, cuál es el propósito fundamental del por qué el Señor nos redimió y se entregó por sí, por nosotros y justamente estaba meditando eso que decía usted, ¿no? Incluso me gusta mucho ese himno de Cuán grande es Él, que dice, cuando el Señor me llame a su presencia, a dulce hogar, al cielo de esplendor, dice, ¿qué haremos? Le adoraremos cantando sus grandezas. Y ese es un comentario de, bueno, es una estrofa de esa alabanza. Y digo, yo creo que por eso luego padecemos en esta vida, pero como el Espíritu Santo nos capacita hablando propiamente de la vida cristiana, ¿no? Cómo el Señor nos está perfeccionando a través de su Espíritu Santo, que cuando estemos delante de Él estemos sin mancha y decir, gracias Señor, porque no solamente, como decía, me libraste del infierno, sino que me das parte contigo. Cuando dice Jesús, dice que a donde voy yo, ustedes no pueden ir porque dice yo les voy a preparar morada y digo, ay, qué bueno, o sea, es como que un alivio de a pesar de cómo he sido, cómo el Señor me rescata, pues todavía yo voy a poder cantarle al Señor delante de Él y verlo tal cual es a mi Señor. Entonces eso es como un motivo de gozo y alegría y justo lo que comentaba. Gracias, hermano, nada más. Gracias, hermano. De verdad que es grande nuestro Señor. Y no solamente nos da esto para librarnos como estábamos, ¿no? Para librarnos del infierno, sino que vamos a tener toda una eternidad para glorificarlo, para decirle que Él es nuestro Rey y que Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Mis hermanos, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Alguna duda, pregunta? Si no, para orar, hermanos, dando por finalizado el primer punto. ¿Sale? Entonces, te pido que cierres tus ojos, hermanos, vamos a orar. Gracias, mi Señor, Dios Todopoderoso, por este tiempo en que nos has permitido recibir tu instrucción. Ayúdanos, Señor, a poderlo aplicar a nuestra vida, entenderlo, comprenderlo. Danos, Señor, la fuerza necesaria con tu Espíritu para poderlo meditar y entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Padre, muchas gracias. Te pedimos que obres en nuestras vidas y que, mi Señor, nos permitas llegar con bien a nuestro destino. Hoy, mi Señor, te queremos agradecer por tus bondades infinitas, por tus misericordias que son nuevas cada mañana y que hoy las renovamos con mucho gusto, con mucha alegría. Mi Señor, gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos lleves a todos con bien a nuestros hogares para poder, Señor, seguir glorificándote con nuestras vidas, siendo luz en cualquier lugar donde nosotros nos paremos. Muchas gracias, hermanos. Gracias, mi Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Cristo.